Hola, tic-tackers. Hace un mes os contamos la historia del perro que come cereal con cuchara, un extraño creepypasta que se hizo viral en las redes sociales. Y tras verlo, muchos nos pedisteis que contáramos el de la cabra que se columpia, otro turbio relato protagonizado por un animal. Así que prestad atención. Esta historia tiene lugar en Piedras Negras, México. Por aquel entonces tenía 22 años y ese fin de semana había quedado con mis primos para ir al rancho del abuelo, montar las tiendas de campaña y dormir fuera, como hacíamos de pequeños. Después de armarlas llegó el momento de la barbacoa. Unos prepararon la carne, otros las bebidas, mientras uno de mis primos y yo fuimos a buscar leña. Preparamos una gran fiesta y después de comer nos quedamos hasta las tantas contando historias de terror. Aunque era una noche de verano, refrescaba. 3 de mis primos se fueron a dormir a casa con el abuelo, mientras que los demás nos quedamos fuera. Pero las historias paranormales continuaron y yo me empecé a poner nervioso. Así que como ya era tarde, les convencí para irnos a dormir. Me desperté de madrugada con ganas de hacer pis, así que salí de la tienda. Era una noche oscura, solo iluminada por la luz de las estrellas. Fui a la entrada al lado de los coches y cuando acabé de orinar miré hacia atrás. A lo lejos, en uno de los columpios del jardín, vi que había algo sentado, moviéndose. No sabía qué hacer, así que regresé a la tienda. Acababa de acomodarme cuando me sobresaltó el sonido de un animal, sufriendo y gritando de dolor. Salí de la tienda y lo que vi me dejó sin aliento. Se trataba de una cabra. Me acerqué allí y empezó a correr haciendo ruidos. Pero para mi sorpresa se levantó sobre sus 2 patas traseras, se subió al columpio y se meció, gritando y riendo de una forma estremecedora. Corrí a despertar a los demás y después fui a la entrada de la casa. Golpeé con fuerza la puerta y al rato salió mi abuelo. Estaba pálido y entre dientes dijo: la había escuchado hablar, pero nunca la vi caminar en 2 patas. Todos estábamos enloquecidos. Al momento entramos en casa. Él se sirvió un café y llorando nos lo contó todo. La otra noche tocaron a la puerta. «Pancho, Panchito, ábreme que hace frío». Me quedé congelado, porque aquella era la voz de la abuela. Y allí estaba la cabra. Mi abuela, que había fallecido hacía casi 10 años. Aquello no tenía el más mínimo sentido. Y sin embargo, desde entonces soy incapaz de sacarme aquella imagen de la cabeza. La de una cabra encima de un columpio, llorando y riendo y gritando. Escalofriante a la par que extraño, ¿verdad, tic-tackers? La verdad no sabemos qué pasa últimamente con estos animales. Lo único que nos preguntamos es, ¿cuál será el siguiente en protagonizar un creepypasta? A continuación les voy a contar una anécdota que me sucedió antes de la cuarentena. Comienza un día viernes por la mañana, yo andaba en la escuela cuando un compa se me acercó y me dijo: ¿Qué onda, bro? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias, bro, ¿y tú? Igual, bro, muy bien. Oye, quería decirte que después de clases haremos una fiesta en casa del Mario y claro, estás invitado, bro. ¿Qué dices? Entonces te apuntas. Claro, bro. Órale, va, entonces a las 6:30 nos vemos allá. Ya saliendo de la escuela fui para mi casa y después hice mi tarea y después me alisté para ir a la fiesta. También otra cosa que quiero aclararles es que la casa del Mario queda como a 40 minutos de la mía y me tengo que ir en un taxi o en una micro, pero cerca de la casa del Mario hay una granja que está abandonada y dicen que por ahí espantan, pero yo no creía en esas huevadas. Saliendo de mi casa mi papá me llevó hasta allá en su coche y después él se fue con mi mamá a cenar en un restaurante. Corre, hijo, ve a divertirte. Gracias, papá. Entré a la fiesta y estuve echando desmadre con mis amigos y tomándome unas caguamas hasta que la fiesta acabó como a las 12 de la noche y ya era hora de regresarme a mi casa y lo peor, me tenía que ir solo en un taxi ya que los borrachos de mis amigos iban a quedarse a tomar entre ellos 2. La neta no me quería ir solo a mi casa, así que llamé a mis papás y me dijeron que no podían ir a recogerme porque estaban ocupados, entonces decidí irme caminando hasta la parada del micro que estaba a 15 minutos de la casa del
Mario, y lo peor tenía que pasar por la granja que estaba abandonada. Estaba caminando bien tranquilo por la carretera y llegué hasta ese lugar que, siéndoles sinceros, me daba mucho miedo, ya que ese lugar se veía muy peligroso, si no lo digo por cosas paranormales sino por los locos que podrían andar por ahí. Y para mi mala suerte me dieron unas tremendas ganas de orinar, así que fui a un arbolito que estaba ahí cerca y me dispuse a hacer lo mío cuando de repente oí un lamento que me congeló la sangre. En ese momento sentí un mal presentimiento, por lo cual estaba muy atento a lo que sucedía cuando vi que a lo lejos, más o menos en la parte de atrás de la granja, una mancha blanca, y yo pensaba que a lo mejor eran personas con sus linternas, pero después los llantos empezaron a oírse cada vez más fuertes y, como dije anteriormente, estaba muy atento a lo que sucedía. Después vi que esa mancha blanca empezó a acercarse poco a poco y muy lentamente, entonces comencé a caminar muy preocupado cuando pude distinguir eso y vi que era una mujer con cabello largo, y lo peor es que ella venía hacia mí. También vi que esa cosa brillaba y entonces entendí todo, esa cosa era la causante de tan horribles llantos. Lo peor de todo y lo que me sacó mucho de onda era que esa mujer venía rápidamente hacia mí flotando. Entonces comencé a correr y la mujer, al darse cuenta de eso, comenzó a gritar muy fuerte y comenzó a acercarse más rápido. Entonces comencé a correr muy rápido y ni siquiera me atreví a voltear cuando por fin llegué a la parada de la micro y habían más personas. Entonces volteé y vi que esa cosa ya no me seguía. Entonces la gente que estaba ahí comenzaron a preguntarme qué me pasaba y que por qué venía corriendo. Yo les conté todo lo ocurrido y ellos me dijeron que en ese lugar se aparecía mucho la Llorona y que tuve mucha suerte al poder huir de ahí. Logré llegar a mi casita a salvo, pero nunca me atreví a contarles a mis papás porque era obvio que no me iban a creer. Eso es todo, gracias por escuchar mi historia.